Nos encontramos en esta ocasión en el libro del profeta Isaías y es el capítulo 58, Isaías capítulo 58, y vamos a considerar por unos momentos lo que nos dicen los dos últimos versículos del capítulo 58 de Isaías. Isaías 58, los dos últimos versículos de este capítulo leemos así: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y la Escritura constantemente nos llama a deleitarnos en Dios, encontrar nuestro gozo en Dios mismo, encontrar alegría en Él. Este es el fin de la fe cristiana. El sentido final de nuestra salvación tiene que ver con el hecho de que podamos regocijarnos en nuestro Dios. Esto es lo que constantemente nos trae toda la Escritura, y lo hace también un pasaje como este, en el que se nos trae una promesa. Entonces dice: te deleitarás en el Señor. Otras traducciones dice: encontrarás tu alegría en mí, o hallarás tu gozo en el Señor. Nos damos cuenta de que ese es el fin que tiene la fe cristiana, que podamos encontrar el sentido de la existencia en la alegría que nos proporciona Dios. Este es el gran mensaje que tiene la fe cristiana y que aquí está reiterando el profeta Isaías en un contexto en el que muchos pensaban que la realidad de Dios tiene más bien que ver con el estar tristes o meditabundos sobre la realidad de lo que puede implicar el ser el pueblo de Dios. Si leéis, tenéis tiempo para mirar el capítulo 58 en su conjunto, veréis como aquí están hablando del ayuno y de humillar el alma, ¿no? Y no es que el ayuno fuera en sí mismo malo, pero está hablando aquí de que ellos habían tergiversado esa idea del ayuno como si realmente la fe cristiana consistiera en una serie de prácticas religiosas, de humillaciones voluntarias que ni siquiera Dios mismo había buscado. Más bien, dice aquí en el profeta Isaías, el ayuno que Dios está buscando es que podamos hacer bien a nuestro prójimo, que podamos buscar el bien de todos aquellos que están a nuestro lado, y al hacerlo encontrar el gozo también en el Señor. Pero el capítulo que termina de una manera muy chocante, aparentemente nos está diciendo aquí que podemos encontrar también ese deleite en Dios mismo, haciendo aquello que es bueno y agradable delante de sus ojos. ¿Cómo? Y esta sería la pregunta: ¿cómo hallamos este gozo en el Señor? Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cómo podemos encontrar ese deleite en Dios mismo? Aquí se nos trae un camino que puede resultar sorprendente para muchos, realmente lo era también para los contemporáneos de Isaías. Debemos tener en cuenta el día del Señor, el día de reposo, un día como este. Tenemos que darnos cuenta de que es en días como este, días del Señor, días de reposo, donde nosotros vamos a encontrar ese deleite en el Señor. Y lo primero que nos está diciendo aquí es que ese deleite en el Señor se encuentra en el sometimiento a su propia voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que podamos ordenar nuestra semana, nuestra vida, nuestro tiempo, de acuerdo a su propia disposición.
6 días trabajará el hombre, pero el séptimo es el día de reposo, el día del Señor. Es un día especial para Él. Por eso dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué trae esta exhortación? La trae porque está muy claro en la palabra de Dios que Dios había señalado ese día como un día especial. 6 días trabajará el hombre, pero el séptimo es un día de reposo, es un día de descanso para con el Señor. Y lo que está diciendo aquí es que tenemos que sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios, en la manera también en que ordenamos el tiempo de nuestra existencia. No se trata de decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, no con mi propia vida, no. Ser cristiano significa que buscamos someternos al señorío de Dios, en este caso el señorío de nuestro Señor Jesucristo, en toda la manera en que vivimos. Y este día es un día que debemos darlo al Señor. No es un día simplemente como otro cualquiera en el que buscamos hacer nuestra propia voluntad, como dice aquí el pasaje, sino que es un día en el que buscamos hacer aquello que es agradable a los ojos del Señor. Ordenamos nuestra vida de esa manera. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, lo vemos desde este punto de vista, ordenamos nuestra semana para que pueda llegar un día como este y podamos tener tiempo para el Señor. Eso es lo que está aquí diciendo, es la exhortación que trae a sus contemporáneos Isaías y es la exhortación que nos trae constantemente la Escritura. El deleite en el Señor tiene también que ver con la disciplina que aplicamos a nuestras propias vidas, no es simplemente algo que va a venir de por sí. Tenemos que tener ese tiempo para el Señor. Por supuesto que sabemos que todos los días hay que buscar al Señor, no es simplemente en el día del Señor, pero está diciéndonos aquí que hay una bendición especial en buscar al Señor en ese día, que es encontrar el deleite en Él. Somos conscientes de una exhortación como esta que nos trae la Escritura. Nos damos cuenta de que si queremos gozar más y más del Señor, tenemos que tener tiempo para el Señor, que tenemos que apartar tiempo para el Señor y especialmente esos tiempos que Dios mismo ha diseñado para Él. Este es el día del Señor. Sabemos, estábamos viendo en otra ocasión, ¿no? En esta mañana, lo que implica este día del Señor y por qué es el domingo, pero la idea es que tengamos ese tiempo que es para nosotros ahora el día del Señor. Por tanto, si queremos deleitarnos en el Señor, tenemos que poner los medios para hacerlo y esto es algo tan práctico como tener tiempo para el Señor. Ordenar la semana para que cuando llegue el domingo podamos tener ese tiempo para dedicarlo a Él. Pero en segundo lugar nos dice algo más, no simplemente dice que es una cuestión de someternos a la voluntad de Dios, sino dice algo muy interesante aquí. En la mitad del versículo 13 dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. La primera parte del versículo 13 como la segunda parte, la última parte del versículo 13, nos está hablando de someternos a la voluntad de Dios, no hacer lo que a nosotros nos agrada. Pero no es algo simplemente negativo, es algo también positivo. Es acercarnos a este día dándonos cuenta el valor que tiene en sí mismo. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Son palabras en las que está diciéndonos que hemos de poner nuestro corazón en este día. No es simplemente una obediencia fría, si lo puedo decir así, o seca, ¿no? Bueno, no me queda más remedio que hacerlo porque a Dios así lo manda en su propia palabra. No, esto no es agradable tampoco a los ojos de Dios. Esto no es la manera en que enfocamos un día como este. Tenemos que darnos cuenta de que lo que se busca en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón en el Nuevo Testamento, de una manera muy particular, pero ciertamente en todo el Antiguo Testamento igualmente, es que nosotros podamos apreciar aquello que Dios estima. Esta es la esencia misma de la fe cristiana.
Es decir, ¿qué estima Dios como algo precioso a sus propios ojos? Pues yo tengo que buscar hacer lo mismo en mi propia vida. Lo que a Dios le agrada, me tiene que agradar a mí también. Lo que Dios aborrece, yo también lo tengo que aborrecer. Y esto es algo que tenemos que procurar que pase en nuestras vidas de una manera creciente. Lo pongo de otra manera. ¿Por qué dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Jehová, y lo venerares? Porque es así como Dios ve su día. Es decir, Dios, cuando creó el mundo, lo creó en 6 días, se nos dice que en el 7º día reposó y santificó ese día. Y aquí está diciéndonos a nosotros que nosotros tenemos que santificar ese día. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que es una delicia, es un día santo al Señor. Está diciéndonos, vosotros tenéis que apreciar este día porque Dios así lo hizo. Es la enseñanza tan clara, ¿no?, en la Escritura, ¿no?, que necesitamos recordarla. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31 y en adelante: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Dios contempla su creación y ¿qué ve? ¿Qué dice? Esto es bueno, lo que yo he hecho es bueno, está reflejando mi gloria, mi grandeza, mi bondad. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. ¿Qué es esto de que reposó? Lo explica en el siguiente versículo: y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos aquí cómo Dios ha dejado este modelo para su propia iglesia. Lo dejó para el pueblo de Israel, lo deja también para nosotros ahora en lo que llamamos el Día del Señor. Es un día que tenemos que llevar nuestro corazón a amar. Decir, qué alegría que hoy es el Día del Señor. Este es un día para Él. Este es un día que me ha sido dado en la providencia de Dios y que yo tengo que venerarlo, yo tengo que tenerlo como algo de estima. Mi corazón tiene que estar en este día. Esto es lo que aquí se nos está diciendo por parte de Isaías. Nos damos cuenta de que somos llamados a tener este día como ese día especial, ese día de reposo, ese día glorioso. Veneramos un día como este, anhelamos que llegue un día como este. Esto es lo que nos está exhortando también Isaías a nosotros. Y si esto es así, entonces tenemos aquí una preciosa promesa que es maravillosa para todos y cada uno de nosotros. Dice en el versículo 14: entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Queremos encontrar el deleite en el Señor. Aquí se nos promete cómo. Se nos dicen los medios por los que podemos encontrar ese deleite, pero ¿en qué consiste ese deleite, ese gozo, esa alegría de la que aquí se está hablando? Pues bien, en este versículo 14, la última parte del mismo, esto es una descripción de ese deleite en el Señor. Cuando dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, nos dice en qué consiste ese deleite en el Señor. Estas son imágenes muy poderosas, sin duda alguna, que capturarían la imaginación y la atención del pueblo de Israel, pero que también nosotros hoy en día tenemos que procurar que puedan comunicarnos algo. Digo eso porque para ellos sería obvio lo que significaban esas imágenes y vamos a procurar entenderlas también nosotros hoy en día. ¿Qué es esto de te haré subir sobre las alturas de la tierra? ¿Qué es esto de te daré a comer la heredad de Jacob tu padre? Es una manera en la que Dios nos está mostrando que
el deleite en Él consiste en ahondar en la realidad de la bendición, de la salvación que Dios ha traído a nuestra vida. Ese es el propósito central que tiene venerar el Día del Señor. Este es un día en el que somos convocados de una manera especial a darnos cuenta de cuán grande es la salvación que Dios ha traído para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Lo podemos hacer, por supuesto, durante el resto de la semana, pero hay algo especial en la congregación del domingo. Es la presencia de toda la Iglesia juntamente con el Espíritu Santo del Señor para escuchar la exposición de la propia palabra de Él. Y hay una promesa de bendición especial para ello, porque es precisamente darnos cuenta de cuán grande es esa salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Esta expresión lo transmite para nosotros y, como digo, para ellos habría sido fácil de entender y nosotros tenemos que procurar también de alguna manera hacernos eco de lo que significa. Si miramos en Deuteronomio, en el quinto libro de la ley, en el capítulo 33 y en el versículo 19, capítulo 32 y versículo 13 dice: Moisés lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿Qué están comunicando estas dos figuras que aquí Moisés une también como Isaías en estos versículos? Nos está hablando de la tierra prometida, la tierra a la que ellos iban, que Dios había destinado para ellos. Sabemos que el pueblo fue rescatado de Egipto no para quedarse en un desierto, sino ¿para qué? Para entrar en la tierra prometida. Y esa tierra prometida era una tierra que Dios mismo les iba a entregar. ¿Cuál es la manera en la que, de una manera clara, una tierra aparecía como conquistada? Bueno, pues son las alturas de la tierra las primeras que pasan a ser de aquellos que han conquistado esa tierra. Una tierra como la nuestra, valga la redundancia, de castillos, ¿no? Como es España, como es toda Europa. ¿Dónde se colocan los castillos normalmente? Bueno, pues en las alturas, ¿no? ¿Y por qué se colocan en las alturas? Porque están implicando ese dominio de ese territorio. Cuando habla aquí de las alturas, está diciéndonos, por tanto, que hay una promesa de que ellos serían los poseedores de esa tierra prometida. Eso es lo que está aquí diciéndole Moisés al pueblo. E Isaías dice, esta es la imagen, esta es la figura. Nosotros somos llamados a poseer esas alturas, es decir, hay una victoria garantizada de parte de Dios. Dios no nos ha sacado de Egipto para dejarnos en un desierto, sino para darnos la tierra prometida. Y esa tierra prometida es un símbolo de la salvación que tenemos nosotros ahora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La tierra prometida, cuando leemos estas cosas, tenemos que darnos cuenta que hacemos esa lectura cristiana de la Biblia, ¿no? No hay una tierra ahora para nosotros, para la Iglesia. ¿Qué tierra está hablando? Está hablando de la tierra de Manuel, está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva, que por cierto va a mencionar Isaías. Si leéis en los últimos capítulos de la profecía de Isaías, ahí nos habla de ese cielo nuevo, esa tierra nueva, que luego aparece en Apocalipsis. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Deleitarse en Dios significa darnos cuenta que la salvación es nuestra, que ya estamos en esas alturas, que lo más grande que nos ha pasado a cada uno de nosotros y como Iglesia es que somos del Señor Jesucristo, que hemos sido salvos en Él. En este día es el día en el que podemos ocuparnos y debemos hacerlo crecientemente en la reflexión acerca de esas alturas en las que Dios nos coloca. Alturas desde las cuales tenemos que contemplar todo lo que acontece. Es muy interesante, ¿no?, ver cómo esta metáfora es tan poderosa que la usan otros profetas. Seguro que alguno se acuerda
que la usa el profeta Habacuc, ¿no? En el capítulo 3, el último versículo, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Son situaciones que podemos atravesar, de depresión, de tribulaciones, de enfermedades, de problemas. ¿Qué dice? Con todo, yo me alegraré, me deleitaré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y estas son las palabras: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Está diciéndonos aquí que en medio de la tribulación y de la prueba, si somos conscientes de la salvación que es aquí transmitida por medio de ese caminar y poseer las alturas de la tierra, entonces vamos a poder afrontar toda realidad desde un punto de vista totalmente distinto. Lo pongo de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos venido, ¿no?, a la casa de Dios y hemos venido después de una semana cargados, ¿no?, con todo tipo de preocupaciones, ¿no?, con todo tipo de ideas, ¿no?, y hemos oído la palabra de Dios y hemos oído acerca de esta gloriosa salvación que tenemos en Cristo Jesús, y hemos dejado este lugar transformados, cambiados? ¿Por qué? Porque vemos todo a la luz de nuestra salvación, a la luz de esas alturas en las que caminamos por causa, en nuestro caso, de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. O si no, la otra expresión también realmente está comunicándonos el sentido final de esa salvación. Dice: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Normalmente es una forma de hablar que nos está comunicando, ¿no? Está diciéndonos que cuando entraron en esa tierra prometida, entraron en una tierra ¿de qué? Seguro que viene a nuestra mente esa expresión: una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra especial, una tierra en la que hay bendiciones. Esto entonces fue algo literal y físico, la tierra que Dios les había prometido. Pero para nosotros, ¿qué significa? Significa que nos hemos sentado a un banquete espiritual que tenemos en nuestro Señor Jesucristo mismo. Este es un día especial para comer y beber de la palabra de Dios. Claro, tú puedes en tu casa, ¿no?, leer, y nos animamos y os animamos constantemente a que lo hagáis, que leáis la Biblia, que leáis buenos libros, pero este es un día de un banquete. Este es un día en el que somos convocados a comer y beber de la palabra de Dios como en ningún otro. Eso es lo que nos está aquí diciendo, a nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Y qué día como este para hacerlo? Ese día que Dios ha señalado como su día. Esto es lo que buscamos que acontezca también en nuestra propia vida. Consiste finalmente en encontrar el sentido de esa salvación en lo que implica ese día. Eso es lo que nos está diciendo nada más y nada menos que el autor de la Epístola a los Hebreos. Es ciertamente una lectura difícil la que estábamos realizando en el capítulo 3 desde el versículo 7 y en el capítulo 4, ¿no? Pero aunque no podamos entrar en gran profundidad en lo que está aquí diciéndonos, fundamentalmente está hablando aquí de un reposo. Y está aludiendo, y como veis, está entendiendo la Escritura, como hacíamos hace un momento, a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y habla de que existe un reposo para el pueblo de Dios. Está diciendo, bueno, aquellos que estaban en el desierto perecieron. ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? No entraron en la tierra prometida, y ahí está la clave para entender el pasaje, por su propia incredulidad. Ese reposo del que está aquí hablando es ese reposo que nos da Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Significa reposar para nuestra salvación, es decir, no actuar. Las religiones de este mundo que te dicen, actúa, haz esto, haz lo otro, cumple con una serie de ritos. Y la gente se somete a eso buscando la salvación. El cristianismo es reposar, es descansar
en lo que Cristo Jesús ya ha hecho por nosotros para nuestra propia salvación. Por eso habla de un reposo para el pueblo de Dios. Y nos interroga y dice, ¿habéis entrado vosotros en ese reposo? ¿Estáis reposando en Cristo Jesús? ¿Cómo se reposa? Es por la fe en Cristo. Pero, y aquí está la clave, en el versículo 9, esto no aparece en Reina Valera, ¿no? Y es una pena en ese sentido, porque dice, por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. No usa la palabra que aparece en los otros versículos, reposo, sino habla de un día de reposo. Hay un día de reposo, hay un día particularmente señalado para darnos cuenta de que la salvación está en descansar en Cristo Jesús, en la salvación que Él ha ganado para con nosotros en la cruz del Calvario. Ese Cristo Jesús que dice aquí que traspasó los cielos. ¿En quién podemos descansar? ¿Por qué? Porque Él puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Podemos acercarnos a ese trono de la gracia y encontrar la salvación en Él. Esto es lo que aquí se está indicando. En este día particularmente somos retados para profundizar, ahondar en esa salvación que tenemos en Él o depositar nuestra fe y nuestra confianza quizás por primera vez en Él. Reposar en Cristo Jesús para nuestra salvación. Por eso, la Escritura nos dice que encontremos nuestro deleite en el día del Señor. ¿Es así en tu vida? Anhelamos, conforme va pasando la semana, que llegue el día del Señor. Deseamos que llegue un día como este. Si no es así, tenemos que examinar nuestro corazón, porque dice aquí que tenemos que llamarlo delicia, santo y glorioso del Señor. Tenemos que venerar este día. ¿Por qué? Porque es un día en el que particularmente se nos está enseñando por medio de lo que es el reposo, el día de reposo, la salvación que tenemos por reposar en el Señor Jesucristo. Y algo más, finalmente, ese reposo nos está indicando que esa salvación que tenemos en Cristo Jesús vamos a disfrutar de ella por toda la eternidad. Muchas veces se nos pregunta qué consistirá el cielo nuevo y la tierra nueva. Pues será un día de reposo que no tenga jamás fin. El cielo, la salvación final, es un día como este, un día de comunión con nuestro Dios, deleitándonos en Él, ahondando en la profundidad de esa salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder adorarle por toda la eternidad de una manera creciente, de una manera perfecta, siendo conscientes de todo aquello que le debemos a Él por su gracia. Por tanto, vamos a deleitarnos en el día del Señor. Vamos a buscar que esto sea así en nuestras vidas, para que así nos podamos deleitar en el Señor de ese día, que es nuestro Señor Jesucristo mismo. Que así sea en cada uno de nosotros, que también nosotros podamos decir que este día es un día de delicia, santo y glorioso a nuestros ojos igualmente. Que sea así para la gloria del Señor Jesucristo, el día del Señor. Amén.